Quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Dice así Mateo 7:21: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ha dicho Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 13, hermanos, nos dice que el período de la iglesia va a ser insólito. En Mateo 12, del 22 al 31, vemos que los fariseos, aquellos relacionados con ellos, habían cometido el pecado imperdonable de atribuir las obras de Cristo a Satanás. Jesús dijo que les perdonaría cualquier pecado, pero no este. En otras palabras, era como si les estuviera diciendo: si han visto todo lo que he hecho, si han visto todos los milagros y han oído todo lo que he dicho, y todo lo que pueden concluir ustedes es que los hice por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, o el poder de Satanás, entonces ustedes están fuera de la posibilidad de creer. Si han recibido toda esta revelación y no la han aceptado, no hay nada más que pueda tener. Seguirme, verme, observarme, escucharme y concluir que es satánico, los excluye de la posibilidad de creer. Y amados hermanos, esto es terrible. Es terrible cuando, por lo menos desde mi experiencia, he visto ciertas personas que, especialmente personas cismáticas, o que han tratado de dividir el cuerpo de Cristo, la experiencia de mi vida es que nunca se recuperan. Como que pareciera que llega un momento en que, aunque las personas tratan, les es imposibilitado el creer. Es triste eso. Amados hermanos, la era de la iglesia es el tema de Mateo capítulo 13. Y al situar a Israel aparte por su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única del período de la iglesia. Él dice que en la era de la iglesia habrá cizaña y trigo. Y estarán aquí mismo, en el mismo lugar, sobre la tierra, los cuales son los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Ellos serán tan difíciles de diferenciar que usted no será capaz de escoger hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre ellos. La Biblia nos dice cosas que deberíamos tomar con temor y temblor. La Biblia le dice a una iglesia en el Apocalipsis: ojalá fueran ustedes fríos, o ojalá ustedes fueran calientes, pero por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. Porque realmente el ser tibio, el estar como cizaña a veces en medio del trigo, y hablo de la iglesia universal, es muy perturbador. Porque cuando alguien es frío es evidente y es posible ayudarlo. Y cuando alguien es ferviente, caliente, también es una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Pero cuando alguien es tibio, es difícil distinguirlo. Y está siempre de alguna forma en un estado medio que contamina. Mis hermanos, Jesús nos dice que va a ser difícil de diferenciar, pero que usted también va a ser difícil que usted pueda escoger hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre ellos. Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. La ilustración de la semilla y la mostaza nos dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza y que finalmente crece
crece hasta que forma un árbol grande y todas las aves vienen a morar en ese árbol. Es decir, Jesucristo dijo que la iglesia estallará en gran número, pero incluirá el real y el irreal, creyentes verdaderos y creyentes falsos. La era de la iglesia será un tiempo verdaderamente insólito, y en realidad lo es ahora. Bajo el nombre de iglesia tenemos todo tipo de surtido. Cristo en el Apocalipsis le ordenó a Juan que escribiera acerca de una iglesia, la iglesia de Sardis. Y Jesucristo en Apocalipsis 3:1 le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ahora, ¿qué comentario es este sobre la iglesia de hoy? Tienen un título, tienen un nombre, pero están muertas. Ahora bien, ¿por qué están muertas? Están muertas porque la gente que está dentro de ella está muerta. John MacArthur, gran evangelista, uno de los más connotados de Estados Unidos, él dijo lo siguiente: se podría decir sin temor a equivocarnos que hoy en Norteamérica la gran mayoría de los miembros de iglesias ni siquiera sabe qué es ser cristiano, porque ellos están muertos espiritualmente. Pablo también dijo a los efesios: estabais muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, personas muertas han de constituir iglesias muertas. La iglesia hoy no sufre o muere a causa de los ataques desde afuera. Satanás no necesita perder el tiempo en ellos. Ya las personas están muertas dentro de ella. Pero también el mundo no se divide en creyentes falsos y creyentes verdaderos. La iglesia no se divide en creyentes que están vivos y creyentes que están muertos. Porque entre la vida y la muerte hay un proceso de la vida a la muerte. Es un proceso. Es una muerte lenta. Es un veneno de áspid que recorre el cuerpo y que poco a poco lo va adormeciendo hasta que finalmente muere. El fenómeno de la muerte de Dios es un fenómeno el cual anunciaba Nietzsche que vendría sobre la religión cristiana en toda la tierra. Y aunque uno podría decir que es ateo, sin embargo el hecho realmente hoy día constituye la experiencia de la fe de mucha de la cristiandad. Porque la muerte de Dios no es que esté afuera, sino que la muerte de Dios ha llegado a ser una experiencia de los mismos creyentes. Es decir, la palabra Dios ya no significa nada en la vida de las personas, ni tampoco significa nada en medio de la cultura. Es ahí la muerte de Dios. Dios no significa nada, Cristo no significa nada. Hermanos, entonces hay un proceso de vida-muerte y nosotros tenemos que captar, porque muchos nacieron del Espíritu y nacieron de nuevo, pero vuelven a morir. Pero por otra parte, si hablamos de la iglesia muerta, pero si hablamos ahora de la iglesia viva, es una iglesia que conoce a Jesucristo y proclama su evangelio. Y esa iglesia, hermanos, escuchen bien, siempre va a estar padeciendo ataques. No existe otra forma de ser una iglesia viva que no tenga ataques. Porque tal tipo de iglesia será la conciencia de la comunidad. Jesús dijo: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! ¿Por qué? La iglesia siempre debe ser o debe estar en polos opuestos a los del mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. Y Pablo dice: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial?
Y Belial es el gran demonio que representa el elemento tierra con Satanás, Lucifer, Leviatán. Es el demonio Belial, que significa corrupción. ¿Qué relación tiene Cristo con el príncipe de demonios Belial? Nada. No existe relación. Ahora bien, cuando uno realmente conoce a Dios, se produce una experiencia, un nacimiento de nuevo. Y solamente ahí uno experimenta lo que es el mundo, no antes. Pero cuando realmente Dios nos llama y entramos en el reino de Dios, entonces nos damos cuenta que existen dos regiones: el mundo y este pueblo o este país llamado iglesia, que está en medio del mundo. Bien, es muy importante que entendamos esto, porque Pablo lo explica en 2 Corintios 6:14, donde afirma que el amor de Cristo es un tema básico. La prioridad de la iglesia es ser el recipiente a través del cual Dios está obrando una creación nueva de estos muertos espirituales. La iglesia, que es verdadera, viva y vital, manifiesta el evangelio a los muertos espirituales. Y el evangelio por sí solo les puede dar vida. Esta es la misión de la iglesia: resucitar muertos. No hay manera bíblica de que la iglesia pueda cortejar con el mundo. La iglesia ha de ser la conciencia del mundo. La iglesia debe estar bien definida en el cumplimiento de su rol, de manera que llegue a ser la antagonista del mundo. Para los que están fuera de Jesucristo, la banca, la silla de la iglesia ha de ser el asiento menos confortable en el mundo, porque presentamos un evangelio que separa. No debemos horrorizarnos cuando de repente estamos en una reunión grande y viene alguien invitado a este lugar de cualquier forma, o entra, o sencillamente, y en medio de la predicación se levanta y se va. Porque quiero decirle una cosa, que el lugar más complicado que tiene una persona que vive en el mundo es la banca de una iglesia viva. Porque a menos que el Espíritu Santo lo retenga, va a huir. Hermanos, la iglesia no puede ser confortable para la gente que no conoce a Jesucristo. La iglesia es algo que separa. Y la iglesia de Sardis pensaba ella que estaba viva, pero estaba cortejando con el mundo, entonces estaba muerta. La tarea de la iglesia, mis amados, no es solamente enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres de las normas de Dios. No estamos siendo justos cuando nosotros siempre hablamos y predicamos acerca de la vida abundante. No estamos siendo justos. Proclamar con audacia, con denuedo, la verdad de Jesucristo y la verdad del hombre en su pecado es dividir. El evangelio parte con que, definiendo la culpabilidad del mundo, que todos los hombres están bajo pecado. Ahora ese anuncio a la gente no le gusta. Bueno, pero es que la iglesia tiene que anunciar las normas de Dios, y la iglesia de alguna forma divide, siempre divide. En Mateo 10, 34, 36, Jesucristo dijo: no penséis que he venido a esta tierra a producir paz. No he venido a traer paz, sino espada. Porque desde ahora estarán en disensión el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesucristo lo dijo, no yo. Entonces, mis hermanos, la iglesia verdadera no es una institución religiosa. No es una institución religiosa que acoge a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo apartado para Dios,
en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. Ninguno fuera de esta redención puede ser parte de ella. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo es advertir a los que no han recibido a Cristo, es advertir a los que no permanecen en Cristo, advertirles con amor, pero advertirles aún así que están en peligro del terror del Señor. El texto que hemos leído es una advertencia a los que piensan que están cómodamente atrincherados en la iglesia, pero en realidad no lo están. Esta no es una advertencia, hermanos, para los que están fuera de la iglesia. Quiero que escuche eso. Esta es una advertencia para los que estamos involucrados en la iglesia, a asegurarnos que seamos auténticos. Yo pongo delante de usted dos tomates. Un tomate es real, es sacado de la mata, ahí está. Y al lado pongo exactamente el mismo tomate, el mismo color, el mismo porte, todo igual, pero es químico. Y yo le digo a usted, este es natural y este es químico. Escoja uno. ¿Qué escoge? El natural. ¿Por qué? Porque es auténtico. Y la autenticidad es algo fundamental que Jesucristo está diciéndonos aquí como una advertencia para que seamos auténticos realmente. Pienso que es justo que al comenzar nuestro ministerio aquí, nos detengamos y nos acerquemos a esta verdad con un sentido de sobriedad y seriedad, para comprender nuestra condición como individuos ahora mismo ante los ojos de Dios. Observemos la escena de Mateo 7:22 y la frase en aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día particular que viene en el que Cristo va a juzgar. La idea de en aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio, y esta es una ilustración de aquel día. Una referencia similar a el día aparece en 1 Corintios 3:13 en relación al tiempo del juicio de los creyentes. En Mateo 7:21 al 23, que es el texto que hemos leído, se nos traslada al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco, viendo algunos de los que están cara a cara con Cristo en aquel tiempo. Y ellos dicen: Señor, Señor, aquí estamos. Nosotros somos aquellos los que eran religiosos. San Pedro le llama a este día el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Pero la frase hombres impíos podría parecer dura en vista del hecho que estas eran personas religiosas. Hay un silencio aterrador en este juicio. Y entonces el texto nos dice algo del requisito para entrar en el reino de Dios. Entonces se rompe el silencio y se escuchan las palabras de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos ante todo el requisito para entrar en el reino y también el requisito para permanecer. ¿Cuál es este requisito? ¿Cómo entra un hombre en el reino de Dios? ¿Cómo se puede tener una relación vital con Dios? Bueno, ante todo, no es aquel que dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios son quienes entran. Mateo 25, del versículo 1 al 13, Jesucristo habla
de otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Jesucristo dijo que el reino de los cielos será como 10 vírgenes. 10 vírgenes que fueron invitadas a una boda para estar con el esposo. Ahora bien, y dice que esas vírgenes estaban ahí con sus lámparas. 5 de ellas eran sabias, eran prudentes, y 5 de ellas eran insensatas. Y las 5 prudentes tenían lámpara y tenían aceite en sus lámparas. Y las 5 insensatas o tontas, porque insensata es una palabra bonita para decir tonta. Las 5 tontas no tenían aceite en sus lámparas. Ahora bien, escúcheme los símbolos. Dice que son 10 vírgenes. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿cuál es la experiencia? Realmente cuando uno nace de nuevo, por muy pecador que haya sido hacia atrás, la transformación, la nueva creación que Dios hace, es que todas las cosas para atrás se borran y somos nueva creación, somos vírgenes. Todo cristiano nacido de nuevo es una virgen. Dios le devuelve la inocencia para todo aquel que se convierta a Jesucristo. Así que hay 10 vírgenes. O sea, las 10 vírgenes son 10 cristianos. Pero el número 10 significa lo completo en la Biblia. 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos, los 10 leprosos, las 10 vírgenes. Así que estas 10 vírgenes representan lo completo, representan al todo de los cristianos y cristianos nacidos de nuevo. Pero 5 son sabias y 5 son insensatas. ¿Qué más dice? Que estas vírgenes tienen una lámpara. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la lámpara es la palabra de Dios. Ambas tienen lámparas. Pero ¿dónde está la diferencia? Dice que 5 tenían aceite en sus lámparas y 5 no tenían aceite en sus lámparas. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. 5 tenían luz, 5 tenían el fuego, 5 tenían el Espíritu Santo, pero 5 se habían quedado dormidas en su vida, ya habían perdido el candelero, habían perdido la luz de su vida. Y cuando se escuchó un clamor a la medianoche, y se dijo, viene el esposo, entonces se levantaron todas las vírgenes que estaban durmiendo a recibir al esposo. Y bueno, las que tenían sus lámparas las encendieron, pero las que no tenían sus lámparas le pidieron aceite a las otras. Y finalmente les dijeron, las sabias les dijeron, vayan al pueblo y compren aceite para sus lámparas, para que a nadie le falte. Y mientras ellas iban al pueblo, dice que vino el esposo. El esposo entró con las 5 vírgenes, el lugar se cerró y la puerta se cerró. ¿Y qué empezó? Las 5 vírgenes volvieron y empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos. Esto es literal. Señor, Señor, ábrenos. Y desde dentro el Señor Jesucristo, el esposo, dice, apartado de mí, no os conozco. Vamos a hablar lo que significa conocer. Pero es lo mismo que está diciendo aquí. Aquí dice, nunca los he conocido. Pero en las 10 vírgenes dice, nunca os conozco. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en la profecía de Oseas, cuando Oseas le está sermoneando al pueblo, por su falta de conocimiento, les dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto aparece en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo. Oseas dice que ellos no tienen ninguna realidad alguna en su interior. Oseas los compara a ellos con el rocío que aparece en la mañana temprano, pero que a la tarde se evapora. Ellos han desechado a Dios y le han dado la espalda, ni siquiera se acercan a la casa de Dios. Pero cuando llega el capítulo 8, dice que aparece un gran buitre sobre los aires. Aunque la Biblia traduce águila, la palabra hebrea es para buitre.
un gran buitre. En otras versiones lo traduce así, un gran buitre que viene sobre la casa de Dios. Y ustedes entienden que los buitres vienen cuando hay muertos, no cuando hay vivos. Y este buitre viene y se abalanza sobre la casa de Dios. ¿Y qué representa esto? Representa el hecho de que aún con toda la actividad religiosa de Israel, la pura verdad es que ese era un lugar que estaba muerto. Es por eso que el buitre se abalanza sobre el templo. No había nada más allí que un cadáver. Israel abandonó completamente a Dios y en consecuencia vino la tragedia. Porque cuando aparece el buitre es un símbolo que aparece el juicio sobre Israel, que el juicio se acerca. Ahora bien, pero no quiere decir que ellos no estaban dentro del templo. Ellos estaban dentro del templo, muestra el libro del profeta Oseas. Es decir, Israel era aún religioso. Israel todavía tenía sentimientos religiosos, todavía iban al templo, la gente aún cumplía con las formalidades, pero estaban muertos. Es decir, no había realidad en su religión, había solo formalidad. ¿Qué respondieron a Oseas? Dijeron: Dios mío, te hemos conocido. De la misma manera que en Mateo 7:21, Señor, Señor, somos nosotros. ¡Qué tragedia! Dios no los conoce. Esa generación en particular había desechado su relación con Dios como resultado de sus propios deseos. Entonces usted puede darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios los que entran, ni tampoco son los que piden entrar los que entran. ¿Me escuchó bien? No son ni los que desean entrar, ni los que piden entrar los que entran. No es suficiente pedir, no es suficiente desear, solo ser obediente es suficiente. Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino. Deben obedecerse o no hay entrada. Puede que usted desee entrar a tal grado en la iglesia y se involucra, pero no tanto. A menos que usted venga por medio de Jesucristo, no puede entrar. Todas sus actividades religiosas y todos sus rituales carecen de sentido. Pedro en Hechos 4:12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y digo Jesucristo, porque solo la fe personal en el Señor Jesucristo es lo único que nos permite entrar en el reino de Dios. Y si nosotros permanecemos en la fe, permanecemos en Jesucristo. Permaneced en mí, yo en vosotros, y llevaréis fruto. Permaneced en mi palabra, permaneced en mí y hallaréis la vida eterna. Permanecerá el que permanece conmigo hasta el fin, ese será salvo. Así que permanecer es muy importante. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa. Solo mediante la sangre preciosa de Jesucristo podemos entrar. Ahora bien, si cometemos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Pero usted no puede engañar a Dios. Porque usted no puede manipular las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted diga que realmente si usted peca y peca y peca y después viene delante de Dios diciendo: Señor, cúbreme con tu sangre y todos los pecados desaparecen, quiero decirle que eso es mentira. ¿Sabe por qué es mentira? Porque para entrar al reino de Dios la obediencia es suficiente. Usted tiene que querer obedecer.
Es decir, que aunque usted confiese de labios, tampoco le sirve. No es válido, tiene que haber obediencia. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y también Hebreos 3:14 dice, retengamos hasta el fin la confianza del principio. Este es el desafío para nuestras vidas. La conclusión de este punto es que estas personas se sorprenden, en realidad se impactan. Quiere decir que ni siquiera vamos a entrar. Entonces recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Otra vez el principio de la obediencia está ahí. Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos, y esto no tiene nada que ver con un edificio, tiene que ver con Jesucristo. Llamar a Cristo Señor o cualquier otro nombre no es suficiente. Hacer la voluntad de Dios es la solución. Ahora, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo dijo a Timoteo, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, esa es la voluntad de Dios. Juan 6:40, Cristo dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo dice textual. La voluntad de Dios es que permanezcáis. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, el segundo punto que quiero destacar es el llanto de los que se les niega la entrada al reino. El versículo 22 del texto, vemos el llanto de aquellos a quienes se les niega la entrada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El llanto de estas personas es un arrebato. Cuando Cristo en el juicio dice que no todo el que dice Señor, Señor, es en ese momento de repente cuando hay un arrebato, una súplica desde los corazones de aquellas personas. Ellos lanzan un grito y dicen, pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. Muchas personas están yendo al infierno y sinceramente lo deseo, pero es así. Muchas personas están yendo al infierno frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarlas. Hay millones de personas sobre la faz de la tierra que dependen de su moralidad, dependen de sus buenas acciones, dependen de su bautismo, dependen de su condición de miembros de la iglesia y aún dependen de sus sentimientos religiosos. Pero quiero decirle que habrá muchos obreros de iglesias en el infierno, muchos pastores, y es triste decirlo, muchos maestros de las así llamadas escuelas religiosas estarán en el infierno. Estoy seguro de que muchos de ellos le dirán a Cristo, Cristo, somos nosotros profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les arrancará la piel de oveja y dejará al descubierto la piel de lobo voraz que son. Porque eso el Señor Jesucristo lo muestra. Porque podemos tener piel de oveja, pero dentro hay un lobo.